So I thought we would begin this evening, going to do a slightly different program from what we've been doing. Esta tarde vamos a hacer un programa ligeramente diferente con respecto a lo que habíamos estado haciendo. I thought we'd have the first part just now open in case anybody would just like to share anything with the whole group. Creo que quiero dejar esta primera parte de la sesión abierta por si hay alguien del grupo que quiera compartir algo. Because you've been going into small groups in every session, but this evening I thought let's just stay together. Pero porque hemos estado yéndonos a pequeños grupos durante todas las sesiones, pero esta tarde me gustaría que nos quedáramos todos juntos. So we'll begin with an open space if anybody would like to share anything, and I'll ask you in a minute to use your little digital hand again, or to put your name into the chat so that we know you'd like to say something. Entonces vamos a dejar el espacio abierto simplemente para que digan algo. Les voy a pedir que levanten su manita digital, como lo hemos estado haciendo, o que pongan su nombre en el chat para que sepamos que quieren decir algo. And then after we've done that, for the rest of the session, I'd like it to be quite reflective and even a bit devotional. Y después de que hagamos esto, quisiera que el resto de la sesión fuera más bien reflexiva e incluso un poco devocional. So we're going to hear a couple of readings, both in English and Spanish, that reflect friendship from the Pali Canon, readings from the Pali Canon. Entonces primero vamos a escuchar unas lecturas del Canon Pali que reflejan amistad. And the way we'll do it is I'll read in English and then Sada Jyoti will read the whole thing in Spanish. Entonces la manera en la que va a funcionar es que yo lo voy a leer en inglés y después Sadayoti lo va a leer completo en español. And we'll just listen to it and then have a short space for reflection. Y vamos simplemente a escucharlo y después vamos a tener un pequeño espacio para la reflexión. And then we'll hear some lines from a Mahayana Sutta, the Gandavyuha Sutta. Y después vamos a escuchar unas líneas de un Sutta Mahayana, que es el Gandavyuha Sutra. Yeah, thanks. And that is specifically about friends. Y esas líneas tienen que ver específicamente con amigos, con ser amigos. So that's more or less the program for this evening, for this session. Entonces eso es más o menos el programa para esta sesión, para esta tarde. My apologies, I keep saying evening, but of course I can see at least two of you where it's in fact morning. Me pido una disculpa porque he estado diciendo para esta tarde o para esta noche cuando para algunos de ustedes claramente es la mañana. It's only really evening in my world. Es noche solamente aquí en mi mundo. Okay, so we'll have a little bit of space if anybody would like to share anything, their reflections or, and a few people have taken the opportunity, but not many of you have. So maybe if you're somebody that's a little bit more of a shy sharer, you could make the effort this time. Entonces, pues dejamos el espacio abierto por si hay alguien que quiera compartir cualquier cosa. Yo sé que algunos de ustedes ya han compartido, pero sobre todo si eres alguien que no has compartido, que eres un poquito tímido o tímida, anímate y comparte algo. I would like to say that at 7:30 a.m. British time, we could all join the meditation online if you'd like, those that are up at that time. Podría decirles que hay una meditación a las 7:30 de la mañana en tiempo de Gran Bretaña. Quien desee puede unirse a esa meditación. I'm sure there's plenty of room on Zoom for you to join us. Hay mucho lugar en Zoom para que te unas a nosotros. So it's another opportunity for you to share time with our lovely Parami because she leads it too. So it's my turn tomorrow. I doubt Parami will be doing it this week because she's so... You are? Wow. Entonces me da mucho gusto decirles que Parami es una de las personas que dirige uno de esos espacios de meditación. Entonces pueden compartir espacio con Parami ahí también. Anyway, do join us. It would be lovely to have your company, even more company during the day. So thank you. Good. Será muy bueno compartir.
compartir el espacio contigo también ahí. Sagaradana is one of the stalwarts of the 7:30 meditation. He's there Sí, virtually every day. Sagradana es una de las personas más constantes en esta meditación de las 7:30 de la mañana. Está ahí todos los días. And been doing that, he and I have been doing that now for, well over 18 months. Y él y yo hemos estado haciendo esto por, bueno, pues más allá de 18 meses. Because we started during the lockdown, the start of the lockdown here in the UK. Porque empezamos a hacerlo en el momento en el que vino el encierro. ¿Cómo se dice, lockdown en español? ¿Alguien sabe? El encierro. Quarantine? Confinamiento. Confinamiento. Siempre se me olvida esa And palabra. Teen has just reminded us in the chat that there's another meditation session that's at 1 p.m. here in the UK, so you can Y work that también nos out. está recordando alguien en el chat que hay otra meditación que es a la 1 p.m. tiempo de Gran Bretaña. So that might be better for some people. Entonces eso puede ser bueno para algunas personas, mejor para algunas personas. Oh, so Teen has put the link to the Buddhist Center meditation into the chat. Ahí en el chat ya tenemos la liga para las meditaciones de buddhistcenter.com. There you go. Okay, thank you everybody. It's just good to hear a few different voices. Gracias a todos. Es bueno escuchar un poquito de voces de diferentes personas. Now you're going to get to hear my voice and Sadhajyoti's voice for the rest of the session. Ahora por el resto de la sesión vas a escuchar mi voz y la voz de Sadhajyoti. Because today we're focusing on the second of Sangarakshita's suggestions for how to transform the world. Porque ahorita nos estamos enfocando en la segunda de las sugerencias de Sangarakshita sobre cómo transformar el mundo. And so what I'd like to do now is a couple of readings which are about community. Y lo que quiero hacer es un par de lecturas sobre comunidad. So the first reading is from the first two are from the Pali Canon. Los primeros dos son del Canon Pali. And I think they're self-explanatory why I think they're good to listen to. Y creo que se explican por sí mismos el por qué creo que es bueno escucharlos. So I'm going to read this first one in English, and then we'll have a little pause, and then Sadhajyoti will read it, the same reading, more or less, in Spanish. Y entonces voy a leer esta primera lectura en inglés, después vamos a tener una pequeña pausa y Sadhajyoti lo va a leer en español. And after that, I'll leave a space that we can just reflect on what we've heard and just reflect on our own experience. Y después vamos a dejar un espacio simplemente para reflexionar en lo que hemos escuchado y reflexionar en tu propia experiencia. And then we'll have the second reading, which is also from the Pali Canon. Después vamos a tener la segunda lectura, que es también del Canon Pali. And it's about three friends who live together in the forest. Y es sobre tres amigos que viven juntos en el bosque. And when the Buddha goes to visit them, they explain how they live together in harmony. Y cuando el Buda va a visitarlos, ellos le explican al Buda cómo es que viven juntos en armonía. So again, we'll then just have a short period just to reflect personally and quietly on what the reading says to us. Después de eso vamos a tener un pequeño espacio para reflexionar personalmente y en silencio sobre qué es lo que la lectura nos dice. And then I'll explain what else we're going to do for the rest of the session. Y después voy a explicar lo que vamos a hacer para el resto de la sesión. Okay, so make yourself comfortable. Entonces, ponte cómodo, ponte cómoda. It's story time. Es tiempo de contar cuentos. So the first story is about a monk called Megillah.
Entonces, el primer cuento es sobre un monje que se llamaba Meguía. And Megia's quite impatient. He wants to get enlightened very quickly. Y Meguía es un poco impaciente, él se quiere iluminar pronto. So he's seen this beautiful orange grove or olive grove, and he wants to go and meditate there to become enlightened. Entonces él ve este pequeño bosquecillo de mangos muy bonito y él quiere meterse ahí a meditar y iluminarse pronto. And the Buddha says, no, just wait, Megia, you're not ready for that. Y entonces el Buda le dice, espérate, Meguilla, todavía no estás listo para eso. But he's not convinced, so he insists until the Buddha lets him go. Pero Meguilla no está convencido de eso y entonces insiste hasta que el Buda lo deja ir. And he has a terrible time. Y le va muy mal, la pasa muy mal. He doesn't get enlightened. In fact, he's so distracted that he gets quite distressed. No se ilumina. De hecho, lo que le sucede es que se siente tan distraído que entra realmente en un estado de mucha preocupación. So he comes back and he has to admit to the Buddha that he's just had a terrible time. Entonces regresa con el Buda y tiene que admitir delante de él, pues que sí, que la ha pasado muy mal. And the Buddha then gives him a teaching and he tells him all the things that are needed to really progress. Y entonces el Buda le da una enseñanza y le dice todas las cosas que necesita él para realmente poder progresar en el camino. And this is just one of the things that the Buddha tells him he needs. Y esta es simplemente una de las cosas que el Buda le dice que necesita. He basically says to Megia, you need friends. Básicamente lo que le dice a Meguilla es, necesitas amigos. Okay, so this is the reading from the Pali Canon. Entonces aquí está la lectura del Canon Pali. Megia, when a monk has admirable people as friends, companions, and colleagues, it is to be expected that he will be virtuous, will dwell restrained in accordance with the Patimoksha, consummate in his behaviour, and he will train himself. Having undertaken the training rules, he will see danger in the slightest fault. When a monk has admirable people as friends, companions, and colleagues, it is to be expected that he will get to hear easily talk that is truly conducive to the opening of awareness. Talk on modesty, on contentment, on seclusion, on non-entanglement, on virtue, concentration, on the heart's release, and on the knowledge and vision of the heart's release. When a monk has admirable people as friends, companions, and colleagues, it is to be expected that he will keep his persistence aroused for abandoning unskillful qualities, and he will be steadfast, solid in his effort. He will never shrink his duties. When a monk has admirable people as friends, companions, and colleagues, it is to be expected that he will be discerning, endowed with discernment of arising and passing. He will be noble, and this will lead to the ending of stress. Escucha, Meguilla. Un bhikkhú tiene buenos amigos, buenos compañeros. Cuando la liberación de la mente está todavía inmadura, esta es la primera cosa que conduce a su madurez. Es de esperar que un bhikkhú que tiene buenos amigos, buenos compañeros, sea virtuoso, viva restringido por las restricciones del Patimokkha, bien dotado de conducta y recurso, viendo peligro en la mínima de las faltas,
que se entrene en las reglas de entrenamiento que ha aceptado. Es de esperar que un bhikkhú que tiene buenos amigos, buenos compañeros, obtenga a voluntad, sin problema ni dificultad, habla que es modesta, una ayuda para la franqueza de la mente y que conduce al apartamiento, la ausencia de pasión, la cesación, la paz, el conocimiento directo. Es de esperar que un bhikkhú que tiene buenos amigos, buenos compañeros, sea vigoroso, enérgico y perseverante en cuanto a los estados sanos. Es de esperar que un bhikkhú que tiene buenos amigos, buenos compañeros, sea sabio, dotado con el conocimiento penetrante de los nobles en cuanto al surgimiento y la desaparición, que conduce al completo final del sufrimiento. So just sit quietly and reflect on that piece that we've heard. Entonces simplemente nos sentamos en silencio y reflexionamos sobre esta pieza que acabamos de escuchar. And maybe just bring to mind the admirable people that we have as friends, companions, and colleagues. Y tal vez podemos traer a la mente a la gran cantidad de gente admirable que tenemos como amigos, compañeros y colegas. And people have mentioned gratitude and appreciation. So let's just hold in our mind our friends and companions that we feel gratitude towards, that we appreciate. La gente ha mencionado la gratitud y la admiración. Entonces, mantén en tu mente aquellos amigos por quienes sientes gratitud y admiración.
So now we have another story from the Pali Canon. Sadhajoti, I've muted you, so you'll need to unmute. So another story from the Pali Canon. Otra historia sobre el Canon Pali. So this time the Buddha is out having a walk and he comes to the Gosinga Salatree Wood. Y en esta ocasión el Buda está paseándose por el bosque y llega a un pequeño bosquecillo de bosques de árboles de sal. And he knows that, he sees that there are some people living in this wood, so he's quite interested to see how they're getting on. They're disciples of his. Y sabe que hay personas en este bosque viviendo y son discípulos de él y él tiene interés en saber cómo les está yendo. But there's somebody who kind of looks after the wood and he stops the Buddha and he says, no, you can't go in there. There are some 3 monks who live in the woods. Y hay alguien que está como cuidando del lugar, ¿no? Entonces cuando el Buda se acerca le dicen al Buda, no te puedes acercar porque aquí hay 3 monjes que están practicando en el bosque. But one of the 3 monks, who's called Anuruddha, he realizes that the Buddha is passing by, so he says to the guardian, no, let him in. This is our teacher. This is our master. Y uno de los monjes que se llama Anuruddha, se da cuenta que el Buda está por ahí y que el guardia no lo deja entrar, entonces se acerca al guardia y le dice, no, déjalo pasar, él es nuestro maestro. So the Buddha comes in and he finds Anuruddha, Nandiya and Kimbila, who live in this woods together, the 3 of them. Y entonces el Buda llega y se encuentra con Anuruddha, Nandiya y Kimbila, que viven juntos en este bosque. And so he sits beside them and Anuruddha comes over and sits beside him. Entonces él se sienta con ellos y Anuruddha llega y se sienta junto al Buda. And this is the conversation that happens between the Buddha and the 3 monks. Y esta es la conversación que ocurre entre el Buda y estos 3 monjes. Now on that occasion, the Venerable Anuruddha, the Venerable Nandiya, and the Venerable Kimbila were living at the park of the Gosinga Salatree Wood. I hope, Anuruddha, said the Buddha, that you are all living in concord, with mutual appreciation, without dispute, blending like milk and water, viewing each other with kindly eyes. Surely, Venerable Sir, we are living in concord, with mutual appreciation, without dispute, blending like milk and water, viewing each other with kindly eyes. But Anuruddha, how do you live thus? Venerable Sir, as to that, I think thus. It is a gain for me, it is a great gain for me, that I am living with such companions in the holy life. I maintain bodily acts of loving kindness towards those venerable ones, both openly and privately. I maintain verbal acts of loving kindness towards them, both openly and privately. I maintain mental acts of loving kindness towards them, both openly and privately. I consider, why should I not set aside what I wish to do, and do what these venerable ones wish to do? So then, I set aside what I wish to do, and I do what these venerable ones wish to do. We are different in body, Venerable Sir, but we are one in mind. The Venerable Nandiya and the Venerable Kimbila each spoke likewise. And the Buddha responded, Good, Anuruddha. I hope you all abide diligent, ardent, and resolute. Surely, Venerable Sir, we do abide diligent, ardent, and resolute. Anuruddha, how do you abide thus? Venerable Sir, whichever of us returns first from the village with alms food, prepares the seats.
sets out water for drinking and for washing, and puts the refuge bucket in its place. Whichever one of us returns last eats any food left over if he wishes. Otherwise, he throws it away where there is no greenery, or he drops it into water where there is no life. He puts away the seats and the water for drinking and washing. He puts away the refuge bucket after washing it, and he sweeps out the refectory. Whoever notices that the pots of water for drinking or washing, or the latrine, are low or empty, he takes care of them. If they are too heavy for him, he calls someone else by a signal of the hand, and they move it together by joining hands. But every 5 days, sir, we sit together all night discussing the Dharma. That is how we abide, diligent, ardent, and resolute. And the Master said, good, good, Anuruddha, good. Esto he oído. En cierta ocasión, el bienaventurado residía en Nadika, en la casa de ladrillo. En aquella ocasión, el venerable Anuruddha, el venerable Nadiya y el venerable Kimbila residían en el parque de la arboleda de los bosques de sal de Gosinga. Una vez sentados, el bienaventurado les dijo: Anuruddha, espero que todos ustedes estén bien. Espero que estén cómodos y no tengan dificultades para conseguir la limosna de la comida. Espero, Anuruddha, que vivan ustedes en concordia, con aprecio mutuo, sin disputas, como se mezclan la leche y el agua, considerándose mutuamente con cariño. Sin duda, venerable Señor, vivimos en concordia, con aprecio mutuo, sin disputas, como se mezclan la leche y el agua, considerándonos mutuamente con cariño. Pero, Anuruddha, ¿cómo viven ustedes así? Venerable Señor, en cuanto a eso, yo pienso así. Es una ventaja para mí, es una gran ventaja vivir con tales compañeros en la vida santa. Mantengo actos corporales de amor, meta, hacia estos venerables señores, tanto en público como en privado. Mantengo actos verbales de amor hacia ambos, tanto en público como en privado. Mantengo actos mentales de amor hacia ambos, tanto en público como en privado. Yo considero, ¿por qué no dejar a un lado lo que yo deseo hacer para hacer lo que desean estos venerables señores? Entonces dejo a un lado lo que yo deseo hacer y hago lo que desean estos venerables señores. Nuestros cuerpos son diferentes, venerable Señor, pero nuestras mentes son una. El venerable Nandiya y el venerable Kimbila dijeron lo mismo. Pero, Anuruddha, ¿cómo te mantienes así? Venerable Señor, en cuanto a eso, el que regresa primero del pueblo con comida de las limosnas, prepara los asientos, coloca el agua para beber y para lavarse, y pone el cubo de basura en su lugar. Cualquiera de nosotros que regrese por última vez, come lo que le sobra si lo desea. De lo contrario, lo tira donde no hay vegetación o lo arroja al agua donde no hay vida. Guarda los asientos y el agua para beber y para lavarse. Guarda el cubo de basura después de lavarlo y barre el comedor. Quien advierte que las ollas de agua para beber, lavar o la letrina están bajas o vacías, las cuida. Si son demasiado pesadas para él, llama a otra persona con una señal de la mano
Y mueve las letrinas, mueve las ollas uniendo las manos. Pero no por eso nos ponemos a hablar. Pero cada 5 días nos sentamos juntos toda la noche discutiendo el Dharma. Así es como nos mantenemos diligentes, ardientes y decididos. Bien, bien, Anuruddha, dijo el bendito. So again, we'll just sit quietly and reflect on the reading. Nuevamente, sentémonos en silencio y reflexionemos en la lectura. And the Anuruddhas talk about verbal acts, bodily acts, and mental acts of loving kindness. Y los Anuruddhas hablan de actos verbales, mentales y corporales de amor. They talk about really seeing each other through the eyes of metta. Hablan de verse unos a los otros realmente a través de los ojos de meta. So as we sit, maybe just call to mind your friends, people who you feel support you, that you're part of a community with, and just try to really see them through the eyes of metta. Y mientras hacemos esto, trae a tu mente a amigos que te apoyan, con quienes estás cerca, y trata de verlos realmente a través de los ojos de meta. Okay,
So now I want to invite you to join me in an experiment. Y ahora quisiera invitarte a que te unas conmigo para que hagamos un experimento. So this is something I have done before, but I've never done it online. Esto es algo que he hecho antes, pero nunca lo he hecho en línea. But before I tell you what it is, I want to give the context of the Gandavyuha Sutta. Pero antes de decirte de qué se trata, quiero darte el contexto del Sutra de Gandavyuha. So the Gandavyuha Sutra is like a pilgrimage. It's the story of a pilgrimage. El Sutra de Gandavyuha es la historia de un peregrinaje. So there's a pilgrim called Sudana, and he's looking for the means to awaken, to become enlightened. Entonces hay un peregrino que se llama Sudana y él está buscando los medios para llegar a la iluminación. Anyway, it's pretty cosmic, this sutra. It goes on, it's long and it's very cosmic, and he visits about 57 different people who are going to help him to find awakening. Es un sutra bastante cósmico. Él va visitando a diferentes personas, alrededor de 57 personas diferentes, para pedirles consejo y encontrar el camino así que lo ayude a llegar al despertar. And each person he visits sends him to somebody else. Y cada persona que él visita lo manda con alguien más. And at the end, he's visited men, women, androgynous beings, children. Y para el final de la historia ya ha visitado a hombres, a mujeres, a seres andróginos, a niños. He's visited sailors, somebody that makes perfume. Ha visitado marineros, a alguien que fabrica perfumes. He's visited bodhisattvas, he's visited beggars. Ha visitado a limosneros y a bodhisattvas. In other words, you never know who is your spiritual friend. You can never tell by just looking at somebody. En otras palabras, nunca sabes quién es tu amigo espiritual. No lo puedes saber simplemente a través de mirarlo. Because some of these people that he visits, there's a prostitute as well, and she gives him some very good advice and sends him to the next person. Hay incluso él visita a una prostituta que le da muy buen consejo y lo manda con la siguiente persona. So I always think of this as a pilgrimage of friendship. Entonces yo siempre pienso en esto como en una especie de peregrinaje de amistad. Anyway, that's the kind of background to the story. Entonces ese es un poquito como el setting, como el contexto de la historia. And in 2006, on the ordination retreat that Sadajoti was ordained on, I extracted parts of this sutra to make a puja. En 2006, en el retiro de ordenación en donde Sadayoti se ordenó, yo extraje algunas secciones de este sutra para hacer una puya. I was very inspired by it. I was really inspired by it. I was quite engrossed by this sutra. Estaba yo muy inspirada por este sutra. Estaba yo realmente así como que tomada por el sutra. Anyway, we're not going to do the whole sutra. We're just going to listen to one verse, one part of the sutra. No vamos a hacer todo el sutra, realmente vamos a leer nada más un verso del sutra, de la puya, ¿verdad? Yeah. And it's the part that's called Rejoicing in Spiritual Friends. Y es una parte que se llama regocijándonos regocijo en los amigos espirituales. And I'd like to suggest a particular way to do this. Y quiero sugerir una forma particular para que hagamos esto. So I'm going to do it in English, and then afterwards Sadajoti will do it in Spanish. Entonces la vamos a hacer, primero yo la voy a leer en inglés y luego Sadayoti la va a leer en español. And I'm going to ask, I think, Sagradana, if you'll do a response to my call when I do it in English. Y quisiera sugerir que tal vez Sagaradana puedes responder, yo lo hago en llamado, tú haces la respuesta cuando lo haga yo en inglés.
That way it will feel a little bit more like there's a flow, like a puja. Entonces, de esta manera se va a sentir un poquito como si verdaderamente estamos haciendo una puya en llamado y respuesta. And Sadhajoti, when you do it in Spanish, maybe you could invite somebody to do the response to your call. Y tal vez, Sadhajoti, puedes invitar a alguien a que haga la respuesta cuando tú lo digas en español. No sé, se me ocurre tal vez Ujala. ¿Estás todavía por ahí, Ujala? Yep, she's there. Okay. And before we do it, this is the experiment, by the way. That was just background, but this is the experiment. Bueno, eso fue el contexto, pero ahora va el experimento. So what I'm going to ask you to do is just to call to mind people who are friends of yours who help you on your path. Lo que te voy a pedir es que traigas a tu mente personas que son amigos tuyos, personas que te han ayudado en el camino. They don't need to be Buddhists, they don't need to be Triratna, just anybody that helps you, that you feel really helps you to be who you really are. No necesitan ser budistas, no necesitan ser triratnas, simplemente trae a tu mente a cualquier persona que te haya ayudado a ser quien eres realmente. I'm just going to ask you to bring them to mind, and then I'm going to ring a bell. Te voy a pedir que los traigas a tu mente y luego voy a tocar una campana. And when you hear the bell, I invite you to unmute yourself and just say out loud the names of your friends. Y cuando yo toque la campana, te voy a pedir que abras tu micrófono y simplemente digas en voz alta los nombres de estas personas. So, as I said, I've done this in a shrine room and it's very beautiful. I have no idea how it will sound on Zoom. Entonces, he hecho esto en vivo, en un recinto de práctica, pero nunca lo he hecho en Zoom. But it's really lovely because you just hear names, you know, that everybody's saying it at the same time. So just names will come to you. Pero es muy bonito porque simplemente escuchas nombres de personas y todos los nombres de las personas que se te vengan a la mente. So that's what we're going to do. And then once that quietens down, we'll go into the call and response puja, first in English, then in Spanish. Entonces vamos a dejar que los nombres así surjan y ya cuando pase el furor, vamos a hacer la puya en llamado y respuesta, primero en inglés y luego en español, esta sección de la puya. So fingers crossed that it actually sounds lovely and not awful. Entonces crucemos los dedos para que realmente suene muy bonito y que no suene horrible. So just start to let people come to your mind, come into your heart, your friends, people along the way, maybe from the past, maybe in the present. Entonces deja que las personas vengan a tu mente, personas del pasado, personas del presente. And when you hear the bell, just feel free to unmute and just say aloud the names of your friends. As many as you like. Cuando toque la campana, simplemente abre tu micrófono y empieza a decir tantos nombres como quieras. Nashi, Arame, Jan, Iris, Annette, Jenna, Elia Peredo, Turiatara, Amachita, Sarvatanyana, Claire, Viryachuti, Doris, Biradi, Rasidi, Vidya Chandra, Karuna Dira Devi, Surana. Devi, Ramadina. Mamá,
Ajantara, Anoma, Daya Chandra. Daya Mitrabandhu, Chandra. Lukabandhu, Dharma, Sabine, Mani Julia, Garba, Brian, Mitradashini, Padmadashni. Maitreya. Taran, Manjulika. Yugita. Sí. Sibadaki, Sharati. Jude, Carrie, Anasiddhi, Savannah, Janina. Barbara, Rohini, Mokshasi. Paramit, Mary, Satara. Jadasa, Goldie and Vidyadasa, Chandra. Natara, Paraga, Javasa, Angadeva, Tarini, Yashide, Sahi, Mary Clamrock Walter, Yashabodi, Kulanandi, Sarika, Maya Jyoti, Margarita, Monica. Ranyamati, Diamala, Annette, thank you. Gracias. So we hold these people in our minds and in our hearts as we move into this rejoicing in spiritual friends. Entonces llamemos a estas personas, a nuestras mentes y a nuestros corazones, conforme vayamos a hacer este regocijo en nuestros amigos. So if you want to respond to the puja, make sure that you're muted and then you can happily join in. Except Sagradana, don't mute. Entonces, si quieres responder a la puya, nada más asegúrate que tengas cerrado tu micrófono, excepto Sagaradana, que va a responder a la puya en inglés, y Ujjala, que va a responder a la puya en español. So we'll do it first in English, the whole thing, and then the whole thing in Spanish. It's just one verse, one long verse. Entonces vamos a hacer toda la parte, es un verso largo, pero lo vamos a hacer todo el verso completo en inglés y luego todo en español. It is hard to find, It is hard to find, even in hundreds of lifetimes, even in hundreds of lifetimes, such friends as these. such friends as these. They are valiant givers of fearlessness, They are valiant givers of fearlessness, guides who give me well-being. guides who give me well-being. With these thoughts, I will serve my friends. With these thoughts, I will serve my friends. I will think of myself as sick. I will think of myself as sick. I will think of my friends as physicians, I will think of my friends as physicians, of their instructions as medicine, of their instructions as medicine, and of the practices as getting rid of my disease. and of their practices getting rid of my disease. I will think of myself as a traveller. I will think of myself as a traveller. I will think of my friends as my guides, I will think of my friends as my guides, their instructions as the road, their instructions as the road, and the practices as reaching my destination. and their practices as reaching my destination. Sustained by my spiritual friends, Sustained by my spiritual friends, I do not fall into bad ways. I do not fall into bad ways. Supported by my spiritual friends, Supported by my spiritual friends, I do not fall away from practice. I do not fall away from practice. Minded by my spiritual friends,
minded by my spiritual friends. I do not overstep my precepts. I do not overstep my precepts. Guarded by my spiritual friends. Guarded by my spiritual friends. I do not come under the sway of bad influence. I do not come under the sway of bad influence. Roused by my spiritual friends. Roused by my spiritual friends. I do not give up my undertakings. I do not give up my undertakings. I will approach my friends I will approach my friends with a mind like the earth, with a mind like the earth, bearing all burdens unbendingly, bearing all burdens unbendingly, with a mind like the full moon. with a mind like the full moon. I will appear at the proper times. I will appear at the proper times. I will approach my friends I will approach my friends with a mind like an apprentice, with a mind like an apprentice, free from inflated ideas of my self-worth, free from inflated ideas of my I- self-worth. of my self-worth. Thank you. I will approach my friends I will approach my friends with a mind like a mountain, with a mind like a mountain, and I will grow in goodness, and I will grow in goodness, like plants growing up the mountainside. like plants growing up the mountainside. All the perfections of Buddhahood All the perfections of Buddhahood derive from spiritual friends. derive from spiritual friends. They are rooted in spiritual friends, They are rooted in spiritual friends, fostered by spiritual friends. fostered by spiritual friends. With my attitude towards my friends, With my attitude towards my friends, purified in this way, purified in this way, I will become unstained. I will become unstained. I will be like a lotus in water. I will be like a lotus in water. I will increase in all good qualities. I will increase in all good qualities. As the moon grows brighter as it waxes. As the moon grows brighter as it waxes. Regocijo en las amistades espirituales. Regocijo en las amistades espirituales. Es difícil de encontrar, Es difícil de encontrar, incluso en cientos de vidas, incluso en cientos de vidas, amistades como las que he conocido. amistades como las que he conocido. Son valerosas, dadoras de la valiente guía. Son valerosas, dadoras de la valiente guía, Que me brindan bienestar. que me brindan bienestar. Con estos pensamientos serviré a mis amigos. Con estos pensamientos serviré a mis amigos. Pensaré en mí misma como enferma. Pensaré en mí misma como enferma. Y pensaré en mis amigos como médicos. Y pensaré en mis amigos como médicos. En sus instrucciones como medicamentos. En sus instrucciones como medicamentos. Y de prácticas sanadoras. Y de prácticas sanadoras. Para deshacerse de la enfermedad. Para deshacerse de la enfermedad. Pensaré en mí como un viajero.
Pensaré en mí como un viajero y pensaré en mis amigos como guías y pensaré en mis amigos como guías, de sus instrucciones como el camino de sus instrucciones como el camino y de las prácticas como ir a mi destino. y de las prácticas como ir a mi destino. Sostenido por mis amistades espirituales, Sostenido por mis amistades espirituales, no caigo en malos caminos. no caigo en malos caminos. Con el apoyo de mis amistades espirituales, Con el apoyo de mis amistades espirituales, no me alejo de la práctica. no me alejo de la práctica. Con mis amistades espirituales en mente, Con mis amistades espirituales en mente, no me desvío de los preceptos. no me desvío de los preceptos. Inspirado por mis amistades espirituales, Inspirado por mis amistades espirituales, no renuncio a mis compromisos. no renuncio a mis compromisos. En asociación con mis amistades espirituales, En asociación con mis amistades espirituales, desarrollo todos los elementos de la iluminación. desarrollo todos los elementos de la iluminación. Me acercaré a mis amistades Me acercaré a mis amistades con una mente como la tierra, con una mente como la tierra, que sostiene todas las cargas sin descanso. que sostiene todas las cargas sin descanso. Me acercaré a mis amistades espirituales Me acercaré a mis amistades espirituales con una mente de aprendiz, con una mente de aprendiz, libre de ideas infladas sobre mi propio valor. libres de las ideas infladas sobre mi propio valor. Me acercaré a mis amistades Me acercaré a mis amistades con una mente arraigada como una montaña, con una mente arraigada como una montaña y creceré en bondad y creceré en bondad como plantas que crecen en su ladera. como plantas que crecen en su ladera. Purificaré mi determinación hacia la iluminación, Purificaré mi determinación hacia la iluminación, como el fuego purifica el oro. como el fuego purifica el oro. Todas las perfecciones de la budeidad Todas las perfecciones de la budeidad se derivan de las amistades espirituales. se derivan de las amistades espirituales. Están enraizadas en las amistades espirituales. Están enraizadas en las amistades espirituales. Son fomentadas por las amistades espirituales. Son fomentadas por las amistades espirituales. Con mi actitud hacia mis amistades, Con mi actitud hacia mis amistades, purificado de esta manera, purificado de esta manera, las cosas del mundo no me manchan, las cosas del mundo no me manchan, como un loto en el agua. como un loto en el agua. Voy a crecer en buenas cualidades, Voy a crecer en buenas cualidades, como el esplendor de la luna aumenta, como el esplendor de la luna aumenta hasta convertirse en luna llena. hasta convertirse en luna llena.
Sada Jyoti, I wonder if you would like to chant the Avalokiteshvara mantra for us, just to conclude the session. Yeah. So we'll just listen to the mantra. Do join in if you're muted. And then, as we've been doing, we'll just leave this session in silence. And thank you, everybody, for coming along. Do you want to translate, Sada Jyoti? All right. Gracias a todos por haber venido. Después de cantar el mantra, vamos a dejar la sesión en silencio como lo hemos estado haciendo. Muchas gracias por haber venido. And thank you very much, Zach, for doing the tech host. Muchas gracias a Zach por ayudarnos con la parte técnica de la sesión. And thank you so much, everybody, for coming along and joining in. Y gracias a todos por haber venido y por unirse a este retiro. So just when you're ready, Sada Jyoti. Cuando estés And the lista, rest Sada Jyoti. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.